Esta mañana he titulado el mensaje de esta forma. Y quiero que me escuche bien, ¿verdad? Porque es ser santo sin ser raro. Ser santo sin ser raro. ¿Cuántos de ustedes cuando oyen la palabra santo es como, oh boy, no sé qué pensar? Santo, ¿qué quiere decir esto de santo? Usualmente cuando oímos esta palabra, inmediatamente pensamos en tenemos que tener el pelo de tal forma. Algunos pues no tienen, están salvados. Debemos vestirnos de cierta forma. Debemos ir a ciertos lugares y a otros lugares no. Debemos hacer esto, pero aquello no. Sinceramente, ¿cuántos de nosotros identificamos la santidad o el ser santos con una lista de cosas que no debemos hacer? Creo que eso nos pasa a la gran mayoría. Algunos piensan que ser santo es poner una cara bien aburrida. Entre más serios parecemos, uy, qué espiritual. Hasta en el caminado. Yo recuerdo cuando joven, se me olvidó quitarme esto, perdón. Después les digo qué es eso. La cosa es que muchas veces pensamos cuando joven, les estaba diciendo, recuerdo que muchas veces hasta la manera de hablar. Recuerdo un hombre en particular que imitaba al pastor. Y parecía como que eso lo hacía un poco más santo, quién sabe. Pero qué errados que estamos muchas veces, porque tenemos este estigma de cosas que no debemos hacer. Y si bien es cierto, entre más crecemos en el Señor, dejaremos ciertas cosas, no es el otro lado, es decir, no voy a hacer esto y esto y esto y esto y por lo tanto soy santo. Recuerde que el ser cristianos no significa ser aburridos, apagados. Por el contrario, debemos ser personas que hay gozo. Y ese gozo atrae a otros al darse cuenta que no tenemos una religión, sino es una relación con el Señor. Entonces, ¿cómo puede uno ser santo sin ser una persona rara, sin ser una persona extraña? ¿Alguna vez ha estado usted en una actividad y de pronto entra el pastor y de pronto dice, cuidado, llegó? O están esperando que uno salga de la fiesta para empezar cosas que a lo mejor, ¿verdad? Y es interesante para mí porque ¿por qué hacemos eso? A veces conciencia, ¿no? No debemos hacer eso, ¿verdad? Cuando me pregunto, lo que se nos olvida es que en cada actividad en que estamos, ahí está el Señor. Entonces, ¿por qué le vamos a tener miedo o actuando diferente cuando es una persona que llamamos pastor o líder? Cuando el Señor siempre está ahí. Pero aquí en Primera de Pedro, creo que tenemos algo que el Señor nos puede enseñar y quisiera hablar de dos aspectos, caminando hacia la santidad y viviendo la santidad. ¿Qué quiere decir esto? Y por favor no piense que cuando usamos esta palabra, dice, voy a salir hoy de aquí, ¿verdad? Que no voy a poder hacer un montón de cosas. Eso le toca al Señor trabajar en tu vida. Pero a partir del versículo 13, en la primera carta de primero de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Noten lo que dice Pedro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Lo que tenemos que entender es que Dios nos está pidiendo algo que Él es. Y es algo que todos podemos tener y llegar a ser. Aún más,
La Biblia nos llama santos en el momento en que llegamos a conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Somos apartados para Él. Por eso ustedes ven cuando el apóstol escribe, por ejemplo, a los hermanos que están en Corinto, a los santos que están en Corinto, a los hermanos que estaban en la ciudad de Éfeso, a los santos en Éfeso. Y si usted recuerda, la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios es una carta regañando mucho a los creyentes. Sin embargo, él les llama santos, lo cual no es por lo que ellos están actuando, es porque ya lo son. Entonces, algo que yo tengo que pensar es que yo debo estar caminando de acuerdo al santo que soy. Pues por eso vamos creciendo a imagen y semejanza ¿de quién? De Cristo, porque Él es santo y Él nos dice, yo soy santo, ustedes deben ser santos. Y en esta tarea no nos deja solos. Pero note lo que dice, porque empieza diciendo, por tanto, se refiere a todo lo que ha mencionado antes. Y se refiere a una esperanza. Pedro, en la primera parte de esta carta, en los versículos anteriores, está hablando de una esperanza. La Biblia, cuando dice esperanza, es algo certero, es algo certero. ¿Cuántos de ustedes dicen, bueno, tengo la esperanza que me den el trabajo? ¿Alguna vez ha dicho eso? Tengo la esperanza de que diga que sí, que la invité a una cena. Tengo la esperanza que después de que cenamos ofrezca pagar la cuenta. Pero cuando usamos tengo la esperanza, en realidad estamos poniendo duda. La forma en que Dios usa esperanza en la Biblia no es con duda, es certero. Va a pasar, es una realidad. Entonces, la esperanza de estar en el cielo es algo genuino, es algo real. No es, bueno, yo tengo la esperanza de estar en el cielo, como diciendo, yo no sé si voy a lograrlo. Si usted es hijo de Dios y tiene duda, eso no viene de Dios. Porque si eres creyente, eres hijo de Dios, eres hija de Dios, lo creas o no lo creas, vas para el cielo. Es una realidad, porque esa es la esperanza que tenemos en Él. Entonces, por eso Él dice, por tanto, ya que tenemos esa esperanza certeza, Él va a hablarnos de qué es lo que tenemos que hacer para vivir o llegar a vivir esa santidad que Dios nos dice. Y por eso Él dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Literalmente es subirse las mangas. ¿Mangas? ¿Entienden? ¿Okay? Cuando usted ve a una persona, entra y le ve de camisa larga y empieza a subirse las mangas, ¿qué piensa usted? ¿Ah? ¿Qué? ¿Va a hacer algo? Muy bien. ¿Se va a poner a trabajar? ¿O se está armando para pelear con alguien? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Actúe. Ajústese. Eso es lo que está diciendo. Ceñid los lomos. Actúe, súbase las mangas, tome una decisión. Debo ser diligente. Pero note lo que dice. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Por tanto, ceñid los lomos ¿de qué? ¿De qué? ¿Qué es eso? Yo sé que algunos, ¿verdad? Pero dice usted, cuando alguien está medio loquito, a veces decimos, ¿verdad? Hay una discusión entre marido y mujer y él está diciendo cosas y luego ella le dice a los niños que está medio loco. ¿Ok? Bueno, todo empieza aquí, en la mente. Escuche bien, todo empieza en la mente. Entonces, ¿por qué Pedro está diciendo, céñanse los lomos de vuestro entendimiento? En otras palabras dice, debemos actuar y controlar nuestra mente. ¡Wow! Mire lo que sigue diciendo. Sed sobrios. Ahora, antes de llegar ahí, quiero que entienda, ¿cómo es esto de tener nosotros
control sobre la mente. En 2 de Corintios, capítulo 10, 2 de Corintios, capítulo 10, sería muy interesante poder tener un video esta mañana de algunos de ustedes, pero no de ustedes, sino de su mente. ¿Qué fue lo que pensó esta mañana? Y sería bueno pasarlo, ¿verdad? Por ahí. Y algunos vamos a poder ver que están, ¿voy o no voy a la iglesia? No sé. Es que tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Tengo que cocinar. Es el fin de semana, es Memorial Day. Algunos, es domingo otra vez. Ojalá que no llegue fulano y tal. Voy a toparme a esto, lo voy a saludar, la voy a saludar. Es increíble lo que pasa por nuestra mente todos los días. Aún más, sería muy interesante poder ver lo que está pensando en este momento. Algunos ni están pensando, ni están oyendo. Buenos días, despierte. Algunos todavía están, ¿verdad?, en que estoy levantado, estoy despierto. Es increíble, todos somos diferentes. Por eso Pablo dice que tenemos que actuar, que tenemos que poner diligencia cuando se trata de nuestra mente. 2 Corintios 10, si está en su pantalla, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pablo dice, es una realidad que estamos viviendo en este mundo, pero nos conducimos no de acuerdo a este mundo. Tenemos armas, pero que no son de este mundo. Él sigue diciendo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que, ¿son qué? Grabes eso, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez. ¿Se acuerda ese canto que entonamos? Hoy no lo cantamos, pero casi siempre, de vez en cuando aparece, y lo sabemos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y luego noten lo que dice, ¿y llevando qué? ¿Qué? ¿Cuánto pensamiento? ¿Cuánto pensamiento? Y esto es lo que menos hacemos. Porque cuando el pensamiento viene a nosotros, que es inevitable, ¿y cómo van a venir estos pensamientos? Por lo que ves, por lo que lees, por lo que oyes, por lo que te dicen. Por eso hay que poner atención a qué leo, qué veo, qué oigo. Cuando usted dice, no, yo no tengo problema, yo puedo oír de todo, mentira. No, yo puedo manejar eso, mentira. Porque todo empieza aquí. Y dice él que debemos llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hay muchas cosas que pensamos que no son buenas, ¿cierto? Y gracias a Dios solo fue un pensamiento, porque si usted ejecutara todo lo que piensa, tal vez habríamos solo 5 aquí, el resto estaríamos ya en prisión. ¿Cuántas veces ha deseado liquidar, deshacerse de su esposo, de su esposa, de su hijo, de su hija? Y se lo ha dicho a veces, ¿no es cierto? Ojalá que el Señor te llevara. Pero si eso pasa, usted se cae del susto y a lo mejor le da un ataque cardíaco y se fue con ellos, con él también. Es increíble las cosas que hacemos en nuestra mente y realmente somos muy irresponsables. Porque Dios dice que debemos cuidar nuestra mente. Por eso ustedes como padres tienen la obligación de cuidar a sus niños en cuanto a sus mentes. ¿Pero saben lo que hacen los padres hoy en día? Tome. Y usted no sabe qué está viendo. Y después cuando el niño dice malas palabras o cuando dice cosas, dice, ¿dónde habrá oído eso? Y a lo mejor usted mismo lo ha dicho. ¡Wow! Llega el momento en que tenemos que controlar nosotros mismos.
Usted necesita subirse las mangas de su mente, ser diligente en cuanto a su mente se refiere. Pablo escribe a los hermanos de Roma, capítulo 12, versículo 2, Romanos 12:2, que lo conocemos de memoria: no os conforméis a este siglo. Es decir, no debemos dejarnos llevar por lo que está pasando en este mundo. No debo estar de acuerdo con lo que está pasando en este mundo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Sin embargo, muchos de ustedes están de acuerdo con lo que está pasando en este mundo. ¿Sabe por qué yo sé? Por lo que leo en Facebook. Es increíble. Es triste ver creyentes que piensan igual que el mundo. Y Dios dice, eso no está bien. Eso no está bien. Porque todo lo que empieza aquí, vas a terminar haciéndolo. Eso es lo que está diciendo Dios, que tenemos que guardar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? ¿Y estás renovando tu mente? ¿Estás leyendo tu Biblia? Te soy sincero, la gran mayoría de nosotros pasa más tiempo en la televisión que en la Biblia. Pasa más tiempo hablando de basura que de lo que es Dios. Y no me estoy refiriendo a que debemos estar predicando todo el tiempo, ¿verdad? Pero muchas de nuestras conversaciones, si las grabáramos, el 80% es pura basura. Porque estamos resolviendo cuál es la mejor forma de hacer un huevo. Y nos pasamos horas, porque todos tenemos una opinión de cómo hacer el huevo. Démelo y yo me lo como, ya me ahorro todo ese tiempo. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es la única forma en que tú y yo vamos a comprobar cuál es. Porque mire, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Efesios, Pablo le dice lo mismo a los hermanos de Éfeso y les dice en el capítulo 4, versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por eso Pedro está diciendo, tenemos que ceñir los lomos de nuestra mente. En otras palabras, tenemos que contar, tenemos que controlar nuestra mente. Oh, no, es que eso es imposible. Mentira. ¿Sabe por qué hoy usted dice que es imposible? Por todo lo que le ha puesto usted a su mente. Algunos de ustedes tienen 30 años de edad, otros 40, otros 50, otros 60, otros 70, tal vez no más que ahí. No, uno que otro que están, hay más, dice la hermana María, claro, ¿verdad? Quiero que piense por un momento, todos estos años, ¿qué ha almacenado usted en su mente? Porque usted no puede decir, no, ya se olvidé. Ajá. No. ¿Alguna vez se ha sentado y de pronto viene algo a su mente? Y usted dice, wow, ¿de dónde vino eso? En algún punto en su vida, usted lo puso ahí. Es como una computadora. La computadora no me va a dar cosas que no pongo. La computadora me va a decir todo lo que yo pongo. Y a veces digo, ay, yo no sé de dónde vino eso. Qué raro. Alguna vez lo pusiste. Entonces es tiempo de que empecemos a ver qué debemos poner. Renovaos. ¿Cómo vamos a renovar? Vea en Efesios 6, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. ¿Y qué dice? ¿Con qué? ¿Con qué? Wow. Entonces usted me pregunta, ¿cuál es la verdad? Bueno, Juan 17, versículo 17, nos dice claramente. Juan 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿notan lo que está diciendo el Señor? Tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que tomar control de nuestra mente. Tenemos que estar ceñidos con la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Pero seamos honestos, y ustedes me han oído hablar de
que algunos de ustedes dicen, otra vez, ese pastor solo hay que leer, como que si todos nuestros problemas se van a arreglar con leer la Biblia. Le voy a decir algo, muchos de sus problemas se van a arreglar si usted leyera la palabra. Aún más, si usted la leyera y la obedeciera, nunca tienes que ir a un psicólogo. Se van a morir de hambre los pobres. Por eso ninguno te recomienda leer la Biblia. Así de simple. Porque su palabra es viva y eficaz. Entonces, ¿cómo voy a renovar? Hay que leerla. ¿Cuánto lees? Bueno, es que paso muy ocupado. Okay. Así es el precio que vas a pagar. Bueno, es que yo quisiera. Dice usted cuando tiene hambre, yo quisiera comer, pero no come. Apenas salgamos de aquí, algunos de ustedes, ¿qué van a ir a hacer? A comer. Algunos ya están pensando en qué, ¿verdad? Un buen bistec, platanitos, una buena ensalada, porque hay que comer algo saludable. O un arroz con gandules, un arrocito con pollo, una pupusa, un pupuso, no sé si hay, ¿verdad? Pero no solo hay que leerla, hay que estudiarla. Entonces hay que pasar tiempo, hay que invertir tiempo, porque esto es lo que yo estoy haciendo para renovar mi entendimiento. Pero no solo debo leerla y estudiarla, debo meditar en ella. Pero muchos de nosotros meditamos más en los problemas que tenemos que en la palabra de Dios. Sinceramente, ¿cuánto tiempo pasa usted pensando en su problema? Si no me cree, grábelo. Cada vez que empieza a pensar en el problema, póngase usted, porque ahora todos los teléfonos graban, ¿verdad? Pero lo que menos grabamos es lo que sirve. ¡Wow! Esto es lo que quiere decir el Señor ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En otras palabras, hay que actuar, hermano, hay que actuar, hermana. No tengo tiempo para leer. Ok, su mente no va a ser renovada. Él lo dice, no yo. Ay, pero hay que hacer algo, hay que dejar de hacer para hacer esto. Pero si no, usted va a seguir con todo eso en su mente. Y la única manera de sacar la basura de su mente es poniendo lo bueno. Y lo bueno es de Dios, la verdad de Dios. Mire lo que sigue diciendo. Porque no solo dice que debemos ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. Sed sobrios, en otras palabras, control de su vida. Eso es lo que está diciendo. Quiere decir moderado, balanceado, prudente, dueño de sí mismo. ¿Y qué es lo contrario a sobrio? Ebrio, intoxicado, controlado por algo. Hay muchos que están siendo controlados por el licor, drogas, pornografía, música, dones espirituales, trabajo, posesiones, su auto, su trabajo, su esposa, su esposo, sus niños. Eso nunca pensamos, ¿verdad? Solo pensamos controlado. Inmediatamente pensamos solo drogas, alcohol y quizás pornografía. El resto, no. Pero usted es una persona que está obsesionado por ser millonario. Cuando llegue ahí, acuérdese de mí, ¿ok? Y esa es la única obsesión suya. ¿Qué es lo que hay en tu mente? Eso no es sobriedad. Usted está ebrio, usted está ebria. Yo quiero vestirme a última moda. Y se va y hace todo eso. La otra vez vi una noticia de un jugador que compró una jacket, o sea, como un tipo saco que llamaríamos, o jacket, $25,000. ¿Sabe qué fue lo primero que pensé? Claro que tienen el dinero. Eso no tiene nada de sobriedad. ¿Qué pasa cuando se quede sin dinero? Se lo prometo, nadie le va a dar pero ni $1,000 por eso. Pero eso es lo que pensamos, eso es lo que hacemos. Usted puede intoxicarse con muchas cosas. Dios quiere que tengas control de ¿qué?
de tu mente. ¿Eso es posible? Claro que sí. Claro que sí. Segunda de Timoteo. ¿Recuerdan lo que dice Pablo a Timoteo? Capítulo 1 de la segunda carta, en el versículo 7, le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y ¿cómo nos cuesta repetir cosas, verdad? De que es lo que Dios dice. Ese es el problema con muchos de nosotros. No creemos lo que leemos. Y Dios dice que te da control de dominio propio. Entonces no puedes decir: ay, yo no sé por qué hice eso. Oye, hermano, ¿y por qué hice? Ay, es que yo no sabía qué hacer. ¿No sabía qué hacer e hizo una tontería? ¿Saben por qué? Porque tenemos nuestra mente saturada con lo del mundo, no con lo de Dios. Y cuando Dios dice que nos llenemos nuestra mente de su palabra, no quiere decir que entonces me voy a convertir en un predicador. No se preocupe. La Biblia está llena de consejos que tienen que ver con toda tu vida, porque Dios tiene interés en tu espiritualidad, en tu vida social, en tu vida física, en tu vida emocional, todo. Pero a veces pensamos que ser cristianos es solo lo espiritual. Entonces, ¿qué hay en tu mente? Sería muy lindo poder leer las mentes hoy. Pero francamente, aunque tuviera el poder, no lo voy a hacer, porque me voy a asustar. Entonces mejor no. Sin embargo, tú bien sabes lo que hay en tu mente. Algunos dicen: bueno, voy a poner mi mente en blanco. Mentira. No hay manera de poner la mente en blanco, porque siempre va a haber algo en tu mente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar control de ella. ¿Cómo? Renovando tu entendimiento. Y él dice: lo puedes hacer, porque te da dominio propio. No solo eso, sigue: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperad. Para el creyente es poner toda la confianza ¿en quién? En Cristo Jesús. Qué interesante, porque dice: esperad por completo. ¿Sabe por qué nos cuesta tanto confiar en Él? Porque no lo conocemos. Ustedes confían más en un ser humano que en Dios. Aún más, confían en personas que muchas veces los ha traicionado y ha hecho lo malo, y le promete que va a hacer otra vez bien, y usted vuelve a creer, pero cuando Dios se lo dice una vez, lo duda. ¿Por qué? Porque tu mente está llena de cosas del mundo. Y Dios dice quién es Él, y la única forma que yo lo voy a conocer es leyendo. La única forma de saber lo que Él promete para mí es leyendo, porque es como Él se revela a mí. No es pasando 5 horas de oración sin leer su palabra, porque está conectado. Pero hasta que yo no aprenda a ceñir mi entendimiento, no seré el santo que Dios espera que sea. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esto es algo que va a pasar cuando Cristo regrese. Vamos a recibir la gracia completa. Hemos recibido gracia cuando nuestra salvación. Hemos recibido gracia para vivir la vida cristiana. No tenemos que esperar por el fin de nuestros problemas. No hay que esperar la completa felicidad, como algunos quieren, ¿verdad? Yo quiero ser feliz. ¿Para qué se casa? Para ser feliz. Le pregunto: ¿usted es feliz? Bueno, ha habido momentos muy felices. Hay otros que... ¿Por qué? Porque usted se casó con una meta, no con la meta de Dios. Porque la meta de Dios no es hacerte feliz. Lo voy a repetir porque sé que no lo van a creer. La meta de Dios no es hacerte feliz. La meta de Dios es hacerte a la imagen y semejanza de Cristo. ¿Y sabes qué pasa? Eres una persona feliz. No es al revés. Queremos buscar la felicidad sin Dios, y eso no funciona, porque la felicidad sin Dios es pasajera, se termina.
Pero con Dios es increíble, no importa lo que pueda pasar. Ahora quiero que vea, porque digo, ok, debo pensar que debo ser ese santo que dice la Escritura, debo caminar hacia la santidad, pero Dios dice, no solo caminar, debes vivir la santidad. Mire lo que empieza a decir en el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¡Oh! Una de las cosas que tiene que ver la santidad con es obediencia. Obediencia. Mire cómo dice el versículo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Se acuerda usted cuando era inconverso? Cuando usted no conocía a Cristo. ¿Se acuerda usted los deseos que tenía? Algunos de ustedes me van a decir, el problema es que algunos de esos deseos todavía los tengo. Porque necesitas, ¿qué? Renovar tu entendimiento. Pero cuando yo vengo, acabamos de cantar, nueva criatura soy. ¿Se acuerdan ese canto que entonamos? ¿De veras lo creemos? Quizás los cantamos y nos gusta. Y es bonito como suena, nueva criatura. ¿Cómo es que va? Ya se me olvidó. Soy nueva criatura, lo demanda, lo dice la Escritura, que no me acuerdo y se me olvidó. Pero tiene un bonito ritmo, nos gusta y todo. Pero al final del día, ¿lo crees? ¿De veras lo crees? ¿Por qué sigues actuando como si eras el viejo y la vieja antes de Cristo? Lo cantas pero no lo crees. Y el Señor dice, parte de eso es porque tu mente sigue en tu ignorancia. Eso es lo que está diciendo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. El que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador es un ignorante de la salvación. Suena duro, pero es lo que Dios está diciendo. Porque no está hablando de una religión. Está hablando de Dios, del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué eran las cosas que yo vivía? ¡Wow! Como hijos obedientes. ¿Sabe? El niño pequeño aprende más rápido a obedecer que a entender. ¿Por qué? Pero en el siglo de hoy, en el mundo de hoy, los padres le dan toda una tesis para que el niño obedezca. Yo quiero hacer esto, tú le dices no. Y el niño empieza a actuar mal. No, mira, porque si haces esto, y le da todo un discurso. Y el niño de 2 años, da media vuelta y desobedece. Porque lo único que necesita aprender a ese tiempo es obedecer a papá y a mamá, punto. Sencillo. Llegará el día en que empiece a preguntar por qué. Y cuando empiece a preguntar por qué, es más de 500 millones de veces que pregunta ¿por qué? Y algunos de ustedes todavía dicen, Señor, ¿por qué? ¿Sabe qué me dice eso? No has aprendido a obedecer a Dios. Porque cuando yo obedezco a Dios, lo obedezco aun cuando no entiendo. Porque después viene muy claro porque el Señor me pidió que yo obedeciera. La santidad tiene que ver con una relación con Dios. Soy su hijo. Y un hijo obediente obedece a Dios. Por eso quizás muchos de nosotros no queremos leer mucho la Biblia. Pero Dios dice, es la única manera, porque debes ser diligente. Debes subirte las mangas de tu mente. La santidad es una manera de vivir. Porque miren lo que sigue diciendo el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos no nos gusta esa palabra, ¿verdad? Porque queremos tener algunas cosas del mundo. Queremos vivir por acá y vivir por allá. Bueno, no soy tan malo. Y si ser santo tengo que dejar un montón de cosas, ¿por qué se preocupa? ¿Ha notado que hay gente que tiene miedo de ser de veras el santo que Dios? Porque
Dios les va a quitar las cosas que les gusta. Ay, es que a mí me gusta el baile. ¿Y si eso qué? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas? Estás más preocupado por lo que quieres hacer, que Dios te lo puede quitar, que por ser el santo que Dios quiere. Pero si yo crezco a hacer lo que Dios quiere que yo sea, voy a ser la persona más feliz del mundo, con o sin hacer lo que me gusta. Porque Dios lo va cambiando. Porque Él dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Toda. Ok, piensa en esto. ¿Cómo trata usted a la gente en su trabajo? No, es que el que me la hace me la paga. Porque soy una persona justa. Ay, qué belleza. ¿Cómo se lleva usted con su esposo y su esposa? Ay, si usted supiera cómo es mi esposo. Me gustaría que usted viviera un día nada más para que se dé cuenta qué tipo de ogro es. No tengo que. En toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo tratas a tus familiares? ¿Cómo tratas a los que dices que son racistas? Bueno, es que yo no me dejo. ¿Alguna vez has puesto atención a cómo trataron al Hijo de Dios? ¿Y tú crees que eres quién para que te trate todo el mundo bien? ¿Por qué? Porque eso es lo que tengo en mi mente. Entonces necesito renovar mi mente. Y la única forma de renovar mi mente es por su palabra. Bueno, es que es muy difícil dejar de pensar en eso. No, no es difícil. El problema es que tú quieres seguir pensando en eso. Y la única forma en que Dios va a renovar tu mente es por su palabra. Y si tú crees que renovar la mente es con un versículo diario, pues te va a costar cuando llegues a los 90 y no va a funcionar. Cuando estuve en la escuela bíblica, hace muchos años atrás, recuerdo que mi meta fue estudiar solo la Biblia. Había muchas materias, pero mi interés era conocer a Dios más. Y una de las cosas que hice fue, antes de estudiar para cualquier examen, para cualquier cosa, yo iba a leer mi Biblia y después estudiar para los exámenes que tenía que presentar. Hubo tiempos en que no tomé tiempo para estudiar porque era tal lo que Dios hizo en mi vida de leer y conocerle más. Era de mucho ánimo. A veces tuve que parar porque venía la próxima cosa en mi horario que tenía que hacer. Por la primera vez en mi vida, leí toda la Biblia en solo 6 meses. Ahora, el asunto no es el logro, el asunto es el cambio que yo vi en mi mente. ¡Wow! ¡Wow! Interesantemente me fue bien en todos los exámenes. Pero hermano, Dios espera, hermana, Dios espera que tú vivas como el santo, como la santa que eres. Y eso no es imposible. Eso no es difícil. Hoy tienes que tomar una decisión. ¿Me voy a ceñir los lomos de mi entendimiento? Y eso es una decisión que solo puedes tomar. Yo puedo agarrarte, y leerte la Biblia, llamarte por teléfono y decirte, voy a leer, ponga atención. Y usted me va a decir, claro que sí. Y a lo mejor se duerme. Pero si yo no tomo el paso a renovar mi mente, no soy profeta, pero vas a ser el mismo cristiano 5 años más adelante. O peor. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tu deseo es que nuestra mente sea renovada y la única forma, como tú dices, a través de Pedro, es que podamos atesorar y renovar nuestra mente.
Dios, tú sabes la lucha de cada uno de nosotros. Todos sin excepción, luchamos con cosas en nuestra mente. Y oramos esta mañana, oh Padre Celestial, que tu Espíritu Santo nos convenza y nos haga entender que es una lucha ganada si de veras permito que tú completamente renueves nuestra mente. Y Señor, gracias porque es posible. No solamente es pidiéndote, pero como tú dices, ceñir nuestros lomos, actuar, hacer lo que tú esperas de nosotros. Señor, tú nos conoces. Aún en actitud de oración, quisiera retar a cada hermano, a cada hermana aquí. ¿Qué estás haciendo para renovar esta mente y pensar como Dios? Y si no estás haciendo nada, ciñe los lomos de vuestro entendimiento ya. No hay que esperar. Empieza hoy mismo. No esperes mañana o pasado mañana. Hoy mismo. ¿Cómo? Leyendo tu palabra. Y si necesitas ayuda, busca a alguien que te va a ayudar a mantenerte dando cuentas. Pero es la única forma que vas a notar los cambios en tu vida por la renovación de tu mente. Hay personas aquí que quizás dicen, yo quisiera hacer eso, pero no soy creyente, no soy hijo de Dios, no soy hija de Dios. ¿Qué esperas? Él murió por tus pecados en la cruz del Calvario para pagar el pecado que nos lleva a la condenación. Pero si confías en Él, crees que Él te puede perdonar y confiesas tu pecado, dice que Él te da la salvación. Alguien aquí esta mañana que dice, yo no conozco a Cristo. No tiene que ver nada con esta iglesia. Es tu vida. ¿Alguien aquí? Si es su deseo, puede levantar su mano. Una persona se acercará a usted y le va a guiar a través de la palabra de Dios. Cómo ser hijo, cómo ser hija de Dios. ¿Alguien esta mañana? Padre, tú conoces cada persona, tú conoces cada individuo, tú conoces cada familia, tú nos conoces muy, muy bien. Y mi oración, oh Dios, es que tomemos decisiones tan drásticas que empecemos a ver cambios en nosotros mismos y hacia los demás. Bendícenos, llévanos con bien y gracias por el hecho de que somos tus hijos. Oramos en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.